Y bueno, arrancamos. Bien. Bueno, vamos a ponerlo un poquito en contexto. Nosotros hasta acá ya hemos trabajado con algunas cuestiones básicas. En la unidad 1, ¿se acuerdan que trabajamos con el concepto de lo que era un sistema? Hablamos del sistema informático. Y dentro del sistema informático estaban los sistemas operativos, estaban los programas. ¿Y cuál era el tercer tipo de software que íbamos a encontrar? ¿Se acuerdan de eso? Creen que abrimos un Word y compartimos pantalla. ¿Cuál era el tercer tipo de software que podíamos encontrar? Ahí se conectó Mauricio. Los El programas. que lo manejaba, profe. Más específico, ya ahora estamos en unidad 3. Bueno, el tercer tipo de software era el firmware. ¿Sí? Nosotros habíamos mencionado que había un tercer tipo de software que se denominaba firmware. Si se acuerdan, el concepto de firmware era justamente un software que se encargaba de manejar un hardware sin necesidad de qué cosa. Mientras lo escribo. De un sistema. Exactamente, sin necesidad de un sistema operativo. Entonces lo que decimos es que es un software que maneja un hardware esperen que se suma alguien más. Ahí estamos. Bien, entonces volvemos acá a la definición. Entonces va a ser un firmware que maneja un hardware sin necesidad de sistema operativo. ¿Sí? SO, sistema operativo. Bueno, ¿quién va a ser ese firmware que nosotros vamos a comenzar a analizar hoy? El firmware que vamos a comenzar a analizar hoy es lo que se conoce como BIOS o UEFI. Si nosotros hablamos de BIOS, vamos a estar hablando en inglés como Basic Input Output System. ¿Sí? Y en criollo sería como el sistema básico de entrada y salida. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a denominar como BIOS y vamos a ver que es un software. Entonces vamos a poner el sistema básico de entradas y salidas. ¿Dónde va a estar alojado esta BIOS? Es como que ya lo sabemos nosotros. ¿Dónde estaba alojada la BIOS? Que empezaba con Mother y terminaba con Board. En la placa madre está, ¿no? Claro, exactamente. En la placa madre va a estar ubicado. Y fíjense que la BIOS, cuando nosotros la vimos dentro de los componentes de la placa madre, ¿qué era en realidad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la BIOS respecto a la placa madre? Recuerden que era un circuito integrado. ¿Sí? La BIOS es un circuito integrado, es una memoria que tiene grabado un software, y este software es el que vamos a empezar a analizar hoy. ¿Sí? Bien. ¿Cómo empezamos a decodificar o analizar este trabalengua del software que maneja un hardware sin necesidad de un sistema operativo? Bueno, lo cierto es que este software que está grabado, que está guardado en la BIOS, va a manejar todos los componentes que nosotros conectemos y va a manejar la interconexión que va a realizar la placa madre. Cuando habíamos dado en algún momento la definición de placa madre, decíamos que era un circuito preimpreso, un PCB, que se encargaba de interconectar a todos los dispositivos, y también decíamos que tenía el hardware necesario para hacerlo o la parte física necesaria para hacerla. ¿Por qué? Y porque tenía los encastres de memorias, tenía el socket, tenía los slots PCI, es decir, que tenía toda la parte física para que yo interconectara los demás dispositivos, los puertos SATA, los puertos M2, digamos, toda la parte física la tenía en el mother. Y además tenía un componente lógico, es decir, tenía la tecnología lógica para que el disco se comunique con la memoria, el procesador se comunique con los chipsets. ¿Quién va a ser justamente ese software que nosotros vamos a tener? Es esto que vamos a empezar a analizar hoy. ¿Sí? Vamos a empezar a ver un pequeño video. Se visualiza bien la pantalla ahí, ¿no?
¿Sí? Sí, ¿Se ve bien la pantalla ahí? sí, sí. Sí, video demostración BIOS. Exactamente, tal cual. Bueno, fíjense que cuando nosotros encendemos la computadora, ¿sí? Cuando encendemos la computadora, ¿qué es lo que hace la PC? ¿Quién me puede escribir un poco qué es lo que hace la PC cuando apretamos el botón de inicio? Arranca con toda la información que tiene. Pero ¿cómo sería? Describime un poco más, dale. Yo aprieto el botón. ¿Qué hace la máquina? Ven que voy a cerrar esto. Ahí está. La pueden ayudar Elena, no tiene que estar sola. O sea, pongo el inicio y bueno, y aparece todos los componentes, o sea, los componentes Pero que el tiene. POX. Aparece el POX. Aparece el post. El pitido. Yo no tengo idea de lo que me hablan. No sé, vamos a estar de cuenta que yo no sé nada. Aparece todo lo que está en la computadora, todo lo que está conectado, o sea, No, aparece no tengo idea de lo que hay en una computadora. No tengo idea. Más Verifica si todos los componentes que están andando bien. El POX sería eso, verificar la memoria RAM, el disco el rígido. procesador con el que está trabajando y eso. Bien. No me terminan de convencer. O sea, a ver, si yo no sé lo que es un procesador, si yo no sé lo que es la memoria, si yo no sé lo que son los distintos componentes, Claro, como que no sé nada. Lo que yo pregunto es, ¿con qué nos encontramos? O sea, yo me encuentro con una pantalla negra y con letras blancas y en inglés. Sí. O sea, es bastante complicado que pueda darme cuenta de lo que es. A mí me parece que se conectó Adrián Facio, que es el regente del turno noche. Adrián, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas andan? tardes, los presento. Ahí estamos con algunos de los alumnos y bueno, Adrián se iba a conectar como para consultar si tienen alguna duda o presentate, Adrián, y ahora continuamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el regente del Centro de Formación Laboral donde están cursando en el turno noche. La idea de estar hoy acá es para presenciar un poco la clase, para ver cómo va el curso y que aprovechen si tienen alguna duda, alguna consulta, puedan hacerla en lo que es administrativo. Si lo que es la parte del curso, eso lo manejan con el profe, que es el que sabe del tema. ¿Cuántos son? 6 alumnos que hay presentes, Pablo, ¿puede ser? Ahora sí. Sí, Bien. quedaron conectándose más tarde porque les llegó una corrección de un test y... Somos... Sí, ¿Cómo? sí. Uno... No, somos 6. Lo estaba contando a él. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, son De mi parte no. Parece que no, entonces seguí con la clase nomás, Pablo, yo presencio un rato y si aparece alguna consulta o algo, que la hagan después más tarde. Bueno, vale, perfecto. Bueno, volvemos y estábamos compartiendo pantalla. Por acá. Genial. Bueno, entonces lo que decíamos es que cuando encendemos la máquina, nosotros nos vamos a encontrar en realidad con una pantalla negra, con letras blancas en inglés, y bueno, es cierto lo que ustedes me decían, nos va a aparecer si se ejecuta la memoria, si aparece el procesador, pero digamos, yo tengo que tener todo ese conocimiento como para darme cuenta que eso está sucediendo. Y como decía Miguel... Cuando encendemos la máquina que hace un diagnóstico, entonces, bueno, algo así. Ahí estamos incorporando un poco lo que decía Miguel. Miguel decía, bueno, cuando la máquina enciende se ejecuta el post. ¿Sí? Este post en inglés sería como el Power on Self Test y en criollo sería como el chequeo de autoinicio.
¿sí? Entonces nosotros vamos a tener como un chequeo de autoinicio. ¿Qué va a hacer este chequeo de autoinicio? Es decir, la misma BIOS lo que va a hacer es verificar que estén todos los componentes para que la máquina pueda arrancar. Es decir, que esté la memoria conectada, que esté el procesador conectado. Digamos, si hay algún elemento que no sea o sea, del arranque básico, o sea, lo va a ejecutar igual, ¿sí? Pero bueno, va a listar que todo esté presente como para que la máquina pueda justamente iniciar operaciones. Ese autochequeo culmina justamente cuando a nosotros nos da imagen. Es decir, fíjense, una opción que podríamos llegar a tener es que nosotros presionemos el botón de una máquina y que la máquina no haga nada. ¿Sí? Es decir, yo presiono el botón de la máquina no hace absolutamente nada. Si nosotros tenemos luz en el barrio, tenemos el enchufe bien y tenemos, digamos, corriente, ¿de quién sospecharían ustedes si una máquina no hace absolutamente nada? La fuente de alimentación. Y bueno, sospecharíamos un poco de la fuente de alimentación porque era el dispositivo que justamente suministra energía. Ahora, si la máquina enciende, es decir, que yo veo que la LED de encendido, la que conectamos el otro día, se prende, noto que los ventiladores empiezan a girar, pero no da La imagen. fuente, ¿Qué cosa? que la fuente funcione. La fuente funciona, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, no nos da esta imagen, estas letras blancas que aparecen, o sea, que aparecen cuando nosotros arrancamos la máquina? Bueno, lo que no se estaría ejecutando justamente es este autochequeo, este post no se estaría ejecutando. Si la máquina está bien, lo que estamos acostumbrados a ver es que aparece todo esto en inglés, el fondo negro, y después ya nos aparece el logotipo de Windows, como que estaría cargando, de acuerdo a qué sistema operativo sea, o aparece una barra abajo, o un círculo que va cargando, y ahí nos aparece nuestro escritorio, nos aparece la foto del perro, digamos, todas las cosas que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces fíjense que la secuencia como básica sería presiona el botón, se ejecuta el post, va a buscar un sistema operativo, que sería lo que vamos a conocer como etapa de buteo o etapa de arranque. Una vez que detecta que hay un sistema operativo, lo empieza a cargar, y una vez que lo empieza a cargar, llegamos al escritorio, que es a donde estamos acostumbrados a trabajar con la máquina. Ahora, siempre va a ser esto así, y no siempre, porque a veces ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, que uno empieza a ver el logo de Windows como que empieza a cargar, y la máquina se reinicia, nuevamente vuelven a aparecer las letras blancas, el fondo negro, vuelve a aparecer el logo de Windows, empieza a cargar, se vuelve a reiniciar, y así lo está haciendo hace 4 días. ¿Nunca les pasó esto, que la máquina se reinicia de esa forma? ¿O solo a mí? ¿En algún momento pasó, Mauricio? Sí. Claro, otra opción que puede llegar a ver como algún error es que la máquina esté cargando, y nunca llega al escritorio. ¿Sí? O sea, no se reinicia, pero tampoco llega al escritorio. Uno ya se cansa e intenta desenchufar, volver a enchufar y ver qué es lo que sucede. Otro posible escenario podría llegar a ser que empieza a cargar y la máquina queda congelada, y tampoco nunca llega al escritorio. Entonces yo dije, algo está pasando porque no estoy pudiendo llegar al escritorio. Y el escenario más normal era el que mencionábamos al principio, es que bueno, llego al escritorio y puedo trabajar sin problemas. Todo ese proceso, desde que la máquina enciende y empieza a cargar todo hasta que el sistema operativo se carga, va siguiendo todos esos pasos que nosotros mencionábamos: el post, el boot, la carga del sistema y el sistema operativo cargado. Si yo quiero entrar a esta instancia de configuración, que es la que vamos a ver ahora, lo que yo tengo que hacer es interrumpir ese proceso normal de encendido. Es decir, que durante el post, ¿sí? Cuando se está ejecutando ese fondo negro con letras blancas durante el post, lo que yo tengo que hacer es interrumpir la secuencia de inicio. ¿Cómo voy a interrumpir la secuencia de inicio? Bueno, eso va a depender. ¿Cómo? Suprimir. Bueno, sí, según
según el chino que haya fabricado ese mother, ¿no? Tengan en cuenta que, como estamos diciendo, esta BIOS va a estar presente en el mother, este software va a estar presente en el mother, y de acuerdo a cómo haya sido la configuración de quien diseñó esa BIOS, la interrupción puede ser de modo distinto. Y fíjense que ahora les voy a contar una opción más que hay de interrumpir. Generalmente para interrumpir se presiona una tecla durante el post. Esperen que no esté escribiendo. F2. Bueno, ahí puede llegar a ser otra. ¿Sí? Miguel dijo una, Marian dijo otra. Se presiona una tecla durante el post. Las más comunes son las que dicen ustedes. Puede ser suprimir, puede ser F2. ¿Sí? ¿Alguien conoce alguna otra tecla más que se utilice para interrumpir este proceso? F10 puede llegar a estar. F1 no es lo más común porque generalmente F1 es de ayuda. Y hay algunas notebooks actuales que tienen particularmente un botón de recovery. Es decir, que si yo quisiera iniciar esta BIOS, en vez de prender la máquina e interrumpir la secuencia de inicio, presionaría ese botón de recovery que está escondido. Ahora lo vamos a chequear, esperen que cerramos esto. Y ese botón de recovery me permitiría justamente poder iniciar esta BIOS y poder acceder a esa configuración. Ahora lo vamos a ver porque me interesa, es algo bastante nuevo en algún punto. Sí, casi las nuevas placas madres vienen con ese sistema de botón de Sí. recovery. Sí, está asociado por ahí a algunas marcas. Sony también lo tenía, no me está dejando escribir. Que reinicia la BIOS también, es algo así como reiniciar la BIOS. O modificarla, o ampliar la BIOS, actualizar la BIOS, digamos. Bueno, una vez que accedemos a la BIOS, después ahí vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque vamos a poder configurarla, vamos a ver esto que está diciendo Miguel, que es de la actualización. ¿Sí? Primero vamos a ver cómo podemos llegar a acceder. Pero sí, tal cual. Fíjense lo que yo les digo, a ver si aparece el botón. Bueno, miren, este es un botón que está bastante expuesto. Este sería uno de los ejemplos, ¿sí? Que tenemos acá. Fíjense que la notebook tiene un botón de recovery, es decir, con la notebook apagada yo puedo presionar ese botón y ahí la máquina va a arrancar. Ahora, los que más me interesa que puedan ver son estos que están un poco más escondidos. Bueno, este no está tan escondido, fíjense que está al costado, pero si ustedes se fijan en esta imagen, por ejemplo, fíjense que está totalmente escondido. ¿Sí? Está a un costado, aparece nuevamente este dibujo de la flechita como de retroalimentación, y yo ahí tengo que meter un clip o algo, digamos, bien fino para que justamente la máquina pueda iniciar y pueda acceder a esta BIOS. Digo porque pasa mucho, tengo varios alumnos que a veces me preguntan, no puedo acceder a la BIOS o no puedo acceder a algún lugar, y justamente está escondido en este lugar. Sony también tiene, pero bueno, Sony ya dejó de hacer notebooks en algún punto, y tiene algún botón específico, ¿sí? Tiene algún botón específico de recovery. En este caso no, bueno, es un F con la función, pero puede tener algún botón escondido de esa forma. La idea es acceder de una manera distinta al inicio que nosotros estamos acostumbrados con respecto a la máquina. Si nosotros estamos acostumbrados a que prendemos la máquina y llega al sistema operativo, una opción es interrumpir, y la otra, si no hay ninguna forma de interrumpir, es que ya tenga un botón destinado al acceso de esta BIOS. ¿Vamos hasta ahí sin problemas o sin consultas? Bueno, creería que sí. Alguien que levante la mano así como que le damos. Por ahora, Bueno, no hay problema, profe.
Perfecto. Genial. Pablo, el control al suprimir. Sí. Ese hace como un reinicio también. Bueno, en realidad el control al suprimir, ¿vos lo ejecutaste alguna vez? Sí. ¿Y dónde lo ejecutás? En la PC igual, la PC más directamente. Pero lo ejecutás ya Sí. en Windows. En Windows, sí. Claro, con el sistema operativo inicial. Uno de los conceptos principales de esto es que nosotros estamos previo al sistema operativo. ¿Sí? Es decir, que si Windows fuese como una obra de teatro, nosotros estamos como atrás del escenario, o sea, estamos detrás de la estructura. ¿Sí? Cuando hablamos de la BIOS, estamos justamente detrás de esta estructura. ¿Sí? Ya el control al suprimir me permite acceder a lo que es el administrador de tareas, el Task Manager. Me va a decir todo lo que tengo abierto y yo lo que puedo hacer, si algo está tildando la máquina o lo que sea, podría llegar a cerrarlo. Pero ya estaría dentro del sistema operativo. Esto es totalmente previo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si ustedes nunca jamás interrumpieron este inicio normal de la PC, salvo que hayan tenido un problema de error de batería y se les resetea la fecha y la hora, creo que Ana me había comentado un problema así con una notebook, ¿no? Una notebook VGH o algo así. Ana, si estás por ahí. Pero bueno, lo cierto es que si no tengo ningún... No. Lo cierto es que si yo no tengo ningún tipo de estos inconvenientes, yo arranco directamente con el sistema operativo. Ahora, fíjense que cuando yo entro a la BIOS o entro a esta instancia de configuración, yo empiezo ya a hacerme de bastante información que podemos empezar a analizar como ustedes me decían. ¿Sí? Esto que me está diciendo AMD A8 7670, ¿de qué está hablando? Con lo que nosotros tenemos hasta acá. El procesador. Bueno, me está hablando del procesador, ¿sí? Fíjense, acá abajo me está hablando de un tamaño de memoria de 8192, o sea, me está diciendo que tenemos 8 GB de memoria RAM. Fíjense que acá está indicando la frecuencia. La frecuencia. Si alguien se acuerda, 2133, qué tipo de memoria es, también lo podemos sacar. Si no se acuerdan, bueno. DDR4. Me parece un poquito menos. ¿La 3? No creo. Sí, 2133 MHz. A 87670, ¿sí? Ah, puede ser, puede ser. Okay. Bueno, entonces, digamos, ya nos está tirando información acerca del procesador, nos está tirando información acerca de la memoria. Fíjense que nos está tirando información acerca de la temperatura del CPU. ¿Sí? O sea, yo ya empiezo a tener, digamos, alguna información que normalmente no la tendría en cuenta o no le estaría prestando atención. Bueno, lo primero que nos va a aparecer sobre el panel izquierdo, y yo tengo que tener en cuenta que esta pantalla va a estar presente en todas las computadoras, o sea, en todas las computadoras que ustedes van a revisar. No, no. No. Estas son de las nuevas generaciones, las otras son azules. Bueno, eso con respecto, Dependiendo. eso es con respecto a la, digamos, a lo que sería la interfaz gráfica, que es cierto, pero ¿qué es este MSI? ¿Marca de qué es? La madre. Marca de la placa madre, ¿sí? Del mother. Si yo tengo otra placa otra marca de placa madre, Asus. un Asus o un ASRock o lo que sea, obviamente que va a ser, digamos, distinta o sea, el entorno gráfico, digamos, o cómo yo voy a estar viendo eso. Pero la información va a ser más o menos la misma. Porque recuerden que esta tecnología lo que hacía era justamente recopilar todos los dispositivos que estamos conectando a esa placa. Entonces me va a dar esta información de manera bastante parecida. Bueno, ¿qué me va a permitir, digamos, hacer eso? Lo primero que voy a visualizar es que yo voy a poder cambiar o modificar configuraciones respecto a la máquina, todo lo que tenga que ver con settings. Y uno dice, bueno, mira, acá arriba tengo una opción de lenguaje, ¿sí? Si yo pudiese cambiar esa opción de lenguaje, cuando hicimos la instalación de Windows 11 el otro día, ¿se acuerdan que tuvimos que acceder también a la BIOS para cambiar qué cosa? ¿Qué habíamos cambiado en la BIOS? Que no podíamos instalar Windows 11. El Windows.
¿Qué cosa? M2. Bueno, ahí le pusimos el disco M2, pero habíamos cambiado la configuración de seguridad del chip TPM. ¿Se acuerdan que habíamos entrado? Y el lenguaje que aparecía cuando queríamos cambiar, el inglés era como el que más nos favorecía, porque estaba en chino, estaba en alemán, que eran lenguajes un poco más complicados de traducir o de ver a qué hacía referencia. Entonces, si tenemos en inglés esta parte de settings, lo que va a estar haciendo referencia justamente a las configuraciones que vamos a poder hacer en esta BIOS. Bueno. Como decía también Miguel, digamos, esta forma o esta interfaz es una interfaz bastante nueva de BIOS que se denomina UEFI. ¿Sí? Lo que se denomina justamente UEFI tiene esta interfaz donde yo puedo utilizar un mouse para ver algunas configuraciones. Nosotros recién vimos que nos da información acerca del procesador, acerca de la memoria, nos indica fecha, nos indica hora, nos indica temperatura que mencionábamos recién, y acá empieza a aparecer algo que es la versión justamente de esta BIOS. Fíjense que la versión tiene un número y al lado del nombre que va a tener, ¿sí? Este E7969AMS, dice versión 1.1. ¿Sí? Eso es lo que nos va a estar indicando que la BIOS es esa versión 1.1. Al principio de la clase mencionamos esto que hay una posibilidad de actualizar esta BIOS. Y si yo busco en la página del fabricante, que ahora lo vamos a buscar, seguramente va a haber una versión más nueva que sea 1.2, 1.3, 2.0. ¿sí? Va a ir actualizándose y esto se puede justamente descargar de internet y actualizar el software que nosotros tengamos en nuestra computadora. Pero nos está dando acá la información. Y la otra información importante que vamos a tener en esta primera parte son todos los dispositivos de almacenamiento. Es decir, fíjense que este primer dispositivo sería un pendrive, tenemos algún disco duro, tenemos alguna lectora de CD, y esto es lo que nosotros cambiábamos el otro día para hacer la instalación. ¿Sí? ¿Qué era lo que modificábamos para que pudiese arrancar la carga del sistema operativo? ¿Qué poníamos al principio? El USB para arrancar el sistema operativo. Claro, el USB para arrancar el sistema operativo. Y yo corría a una segunda instancia lo que tenía que ver justamente con el disco duro. Bueno, toda esta información, digamos, como que va a estar ahí, nos aparece el modelo, un poco de la placa con la que estemos trabajando. Vamos a seguir avanzando ahí. Y a lo que vamos a acceder son a las configuraciones que vamos a poder realizar. Desde esta primera pantalla con este tipo de UEFI, lo que me va a permitir es trabajar con el mouse y si yo quiero modificar algunas cosas respecto al buteo, respecto al orden de arranque, simplemente voy a poder arrastrarlas para un lugar y para otro y me va a permitir hacer esa modificación. Y si no, voy a tener que entrar directamente a lo que son las opciones de configuración. Fíjense que ahí aparece 1, 2, 3, 4, 5 en el séptimo lugar, lo que sería un USB de DVD, ¿sí? Un USB externo. Y si yo quisiera que esté en el primer lugar, simplemente lo puedo llegar a arrastrar. ¿Sí? En este caso tengo el USB en primera instancia. ¿Sí? Entonces desde ahí lo puedo llegar a modificar sin problemas. Bueno, ¿qué otra cosa me va a dar además de las configuraciones? Me va a dar ya de fábrica alguna opción de overclocking. ¿Qué era el overclocking? No me acuerdo, no tengo idea. Me ayudaba a modificar el microprocesador. Bueno, sí, me ayudaba a modificar desde software. Fíjense que, como estamos diciendo al principio, esta BIOS es un software. Me permite modificar
velocidades, frecuencias de reloj, generalmente del procesador, pero también podría llegar a ser de memoria o de alguna placa de video. ¿Sí? Entonces puedo modificar velocidades estándares para que sean un poquito más rápidas. ¿Qué tenía que tener en cuenta cuando modificaba una velocidad? ¿Qué pasaba si hacía hacer si algún componente de hardware funcionaba más rápido? Tendríamos que verificar la temperatura de la placa madre. Sí, la temperatura en realidad del sistema global, ¿no? Porque cuando yo exijo más algún componente electrónico, lo que va a pasar es que va a levantar más temperatura. Entonces, como que puedo modificar algunas cosas desde acá, pero tengo que tener cuidado, tengo que tener algún parámetro de hasta dónde podría llegar a modificarlo o configurarlo. Bien. Bueno, en esta parte nos va a permitir cargar perfiles justamente de lo que modifiquemos acá. En lo que va a ser hardware monitor vamos a ver temperaturas, voltajes, digamos, vamos a monitorear justamente todo el sistema. Y esto es bastante puntual de esta marca, por ahí no lo vamos a encontrar en otro, por ejemplo en Asus o en Gigabyte no va a aparecer y nos permite explorar ciertas características de la placa madre. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con configuración, con settings, sí va a aparecer. Fíjense que una vez que accedemos a la configuración, dentro de configuración nos empiezan a aparecer distintos menús, ¿sí? Lo que tenga que ver con status hace mucha referencia también a lo que es el monitor. Es decir, ¿qué nos va a dar como status? Bueno, nos presenta la fecha y la hora, si está bien. ¿Es importante que la fecha y la hora esté bien en una máquina o no me afecta en nada? No, sí afecta si está mal la hora. ¿Y en qué afecta? A mí cuando mi compu está mal no me deja entrar a internet. En algunas cosas no, me tengo que fijar si está bien la hora, si no, no. Claro, bueno, tal cual. Hace unos años como que no pasaba nada. Digamos, yo prendía la máquina y me decía, no sé, 5 de febrero de 1996, bueno, usaba la máquina lo mismo y no había problema. Pero ya a partir de hace bastante tiempo, los navegadores, si uno se conecta a internet con una fecha y una hora que no coincide con los servidores horarios a nivel mundial, no nos deja navegar. Nos dice, tenés un problema ahí con algo y no nos deja navegar. Sí o sí tenemos que actualizar esa hora. Por lo general, los datos de configuración de la BIOS se guardan en lo que se conoce como CMOS, y esos datos se mantienen justamente por la pila, ¿sí? Por la batería 2032 que tenemos en la placa madre. Si esa pila o batería se desgasta, una de las cosas más características es que la fecha y la hora se cambie. O sea, que no se mantengan cuando desenchufo la PC. Así que bueno, ahí tenemos estatus de fecha y hora. ¿Qué nos está indicando esto que dice SATA? Los puertos. Los puertos de ¿qué cosa? Ahí está marcando una M2 y un disco rígido. A ver. El disco rígido sería este de acá arriba, que dice que tiene 250 GB, y este que tenemos acá abajo, fíjense que pareciera ser una lectora de Blu-ray, ¿sí? Una unidad óptica. Si este BD, ¿sí? Blu-ray Disc, seguramente debe estar haciendo referencia a eso. Y si sin mirar el mother yo me doy cuenta que cuántos puertos SATA tengo. 4. Tengo 4, y 2 están utilizados y 2 estarían libres como para poner otro dispositivo. Bueno, después nos aparece algún código que tiene que ver con el procesador, la versión de la BIOS que la tenemos también acá arriba, fíjense que coincide. Nos dice cuándo es la fecha de construcción, el build date de la BIOS. Nos aparece la memoria física que tiene y nos aparece la memoria caché, que es la del procesador. ¿Sí? Fíjense que una está en megabytes, la otra en kilobytes. Bien. Entonces, eso digamos es la parte de estatus. Nos aparece una opción avanzada
que también podemos hacer algunas modificaciones. Fíjense que nos van a aparecer todo lo que tenga que ver con PCI, van a ser con los slots de expansión, ¿sí? Los que ponemos en placa de video, cualquier cosa que podamos llegar a anexar y que no traiga de fábrica la placa. Esta parte tiene que ver con procesos de energía, todo lo que es ACPI hace referencia a procesos de energía. No me acuerdo si lo habíamos hablado nosotros, pero cuando encendemos una computadora, generalmente la computadora se prende de un botón, ¿o no? Generalmente. Pero tenemos la chance en algunas placas de que la máquina se encienda o a mover un mouse o a tocar una tecla del teclado. Todas estas características las vamos a poder encontrar o manejar acá. Todo lo que tenga que ver con periféricos integrados. ¿Quiénes van a ser los periféricos integrados? El sonido, el LAN, los puertos, bueno, hay un apartado aparte de los puertos USB, pero digamos, todos los conectores del back panel que no sean de placa de video, es decir, que no sea el VGA, que no sea el HDMI, va a estar en este lugar. Bueno, hay un apartado, como les decía, para los puertos USB. Yo puedo habilitarlos, deshabilitarlos, puedo hacer algunas modificaciones en el puerto USB. Esto que dice Windows 8 y 8.1 Configuration justamente tiene que ver con seguridades de booteo. Si yo habilito o deshabilito estas opciones, si quiero instalar un sistema operativo nuevo y esta seguridad está habilitada, no me lo va a dejar hacer. Y esto, el wake up, sería como, o sea, como un despertar, como un encender a la máquina, a veces desde red, a veces desde, también podría llegar a ser algún dispositivo extra que podamos llegar a encontrar, y me permite iniciar la máquina desde un lugar no convencional. ¿Quién quisiera iniciar la máquina de modo remoto? ¿Sí? O sea, desde otro lugar o lo que sea. Bueno, muchas veces las máquinas se utilizan para monitorear cámaras de seguridad. No sé si en algún momento lo vieron. Pero si yo tengo algún lugar monitoreado con cámaras de seguridad y la luz se corta, cuando la luz vuelve, el módem se vuelve a prender. Pero una